Hola, muy buen día a todos. Como tema para mi exposición para la unidad 4, México en el ámbito internacional, elegí el texto de Gerardo Peláez Ramos, Guerra Fría, Comunismo y Sindicato en México. Bueno, el texto nos habla de las repercusiones que tuvo la Guerra Fría en el ámbito internacional, cómo afectó a México, pero particularmente cómo se relaciona con la situación sindical, tanto en el mundo como en México. Nos comenta que la Guerra Fría fue un enfrentamiento entre el sistema capitalista, el sistema comunista. Él lo maneja también como el capitalismo lo maneja como el imperialismo. Y nos comenta que para muchos la Guerra Fría inicia con el discurso de Winston Churchill que emitió en Estados Unidos el 5 de marzo de 1946. En el texto se aborda cómo el imperialismo promovió políticas divisionistas a lo largo del mundo, a través del miedo, a través de diferentes tipos de campañas, cómo hubo una burocratización y en México particularmente esto llevó a una bola de nieve que terminaría con la charrificación sindical. Eh, Esta charrificación sindical es un problema que abordaré ahora con mayor detalle, pero está relacionado con la Guerra Fría porque eh, los sindicatos mexicanos obviamente no fueron los únicos afectados. También, por ejemplo, la CTLA también se vio afectada en esta situación. Y bueno, es algo que se desencadenó con esta burocratización, con esta situación que se dio en ese momento. Un momento donde hubo un intento, digamos, si no conciliar, por lo menos que no se abrieran más las brechas entre un sistema y otro, entre un mundo y otro, fue el movimiento de el jefe eh, sindical, el jefe comunista en la República Checa, Tito, y el movimiento de los no alineados. Sin embargo, ese movimiento también dentro del comunismo no tuvo tan buena recepción en algunos sectores, pues se tomaba como que era que estaban siendo títeres del imperialismo para continuar con su dominio. Ahora, si trasladamos esto a nuestra actualidad, ya no hay una guerra fría, ya la guerra fría terminó hace varias décadas. Sin embargo, creo que no es tan difícil hacer un paralelo, una comparación entre esta situación y la situación que se vive en el mundo actualmente, eh, sobre todo desde la llegada por segunda ocasión de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su política arancelaria y sobre todo su política de amenazas, de constantemente estar amenazando que impondrá aranceles, que aumentará los aranceles, que serán de tanto porcentaje en tal lugar, etcétera. Eso parece que también está generando esta división nuevamente en el mundo. También son políticas divisionistas, claramente, son políticas del miedo y bueno, no es descabellado pensar que quizá no una guerra fría, pero sí estos conflictos, esta situación pueda aumentar en los próximos años. Entonces, ver lo que sucedió en aquella época, pues puede ser, debería ser algo que nos serviría para prever esta situación, esta división, que está muy marcada con Estados Unidos y quizá ahora con el nuevo gigante económico China. Y bueno, México por la cercanía tanto política, geográfica que tiene con Estados Unidos, pues bueno, está directamente influenciado por ello. Ahora hablaré un poco más sobre la situación sindical. Bueno, respecto al sindicalismo, el autor traza una línea que, siendo honesto, yo no había pensado antes, eh, entre la Guerra Fría y el sindicalismo. Una vez que lo expone, bueno, queda muy claro cómo la Guerra Fría estaba relacionada con el comunismo de manera directa, obviamente, y cómo el comunismo, pues también se nutre de los movimientos sindicales de cada país. Pero bueno, ¿qué dice el autor al respecto? Bueno, él nos habla de que en México en particular había una división o producto de la Guerra Fría y de las medidas que tomó el gobierno mexicano.
el gobierno, entre 1940 y 1945 fue cuando surgió entre 1945, perdón, 1946 fue cuando surgió la Guerra Fría. En 1950, digamos, son los primeros años. Bueno, el presidente de México era Miguel Alemán Valdés, y según el autor, el presidente de México tomó eh, como partido el capitalismo, el imperialismo, y sus medidas, bueno, eran pensando en beneficiar a este sistema imperialista. Y eso provoca, o una de las maneras en que lo hace, es una división en el movimiento obrero mexicano, que en años anteriores había sido muy importante para los gobiernos del PRI, tener de su lado a los obreros del país, los sindicatos de esos obreros. Bueno, ahora había una división, tanto no había una unión entre sindicatos, y al interior de cada sindicato también estaba esta división. La CETAL, la Confederación de Trabajadores de América Latina, pues también tenía sus propios problemas, también enfrentaba esta situación de la Guerra Fría, del comunismo, del imperialismo imponiendo sus doctrinas, y tampoco podía ayudar pues a los sindicatos de México, porque pues tenía sus propias dificultades. Esto lleva a que surja lo que se conoce en México como el charrismo sindical. El término del charrismo surge por eh, José Díaz de León, que era del sindicato de ferrocarrileros, que ante el descontento de sus agremiados, eh, pues hizo uso de la violencia del Estado eh, para mantenerse en el poder. Entonces, desde entonces, a todos los sindicatos o líderes sindicales que eh, velan más por los intereses del gobierno, de los de la parte patronal antes que por los trabajadores, pues bueno, se les conoce como charros. El charrismo sindical empieza cuando José Díaz de León hace esta situación, hace este uso de violencia el 14 de octubre de 1948. Además del sindicato de ferrocarriles, después se unió la CENTE, el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el sindicato de minero, de metalurgia, y otros. Entonces el charrismo se fue propagando, y todo esto a raíz de esta división entre el comunismo y el imperialismo. Hablando del comunismo, bueno, también los partidos comunistas en México, y en general partidos del ala izquierda, pues también sufren estas consecuencias. El Partido Comunista Mexicano tuvo muchos problemas para obtener su registro, y solo lo obtuvo para un periodo electivo, eh, por las trabas que el mismo gobierno le imponía. Esto a la larga fue generando una división interna en el movimiento comunista mexicano, que propició que surgieran nuevos partidos políticos o nuevas asociaciones, como la ASU, la Asociación de Sindicatos Unidos, y el Partido Obrero Campesino Mexicano, el POCM. El primero en el año 1946, el segundo en 1950, porque un sector del comunismo y de los obreros mexicanos sentía que el Partido Comunista había sido rebasado y estaba teniendo una actitud muy tibia hacia lo que estaba sucediendo. Eh, el Partido Comunista Mexicano primero fue moderado, decía que no podía atacar directamente, o tenía que apegarse a las medidas del gobierno, porque eran las medidas de una burguesía progresista, y esta burguesía progresista no estaba a favor de las medidas del imperio. Entonces, pues se podía tomar como un aliado. Poco a poco se van dando cuenta que no es posible, o que no tuvo el éxito que ellos pensaban, y adoptó una medida radical, incluso más radical que los otros partidos, como el Partido Obrero Campesino Mexicano, al menos era lo que ellos eh, creían. Y bueno, esa también fue una situación que mm, propició la división, porque el Partido Comunista Mexicano acusaba a los otros partidos de que
más bien entorpecían sus acciones, los otros tampoco estaban de acuerdo con lo que hacían, y esta división lo único que hacía era perjudicar a los propios partidos de izquierda en México, propios partidos socialistas, comunistas, y en general a los obreros de México. También en el mundo también surgen algunas medidas como el surgimiento del Cominform, que fue una asociación global de protección hacia a los partidos comunistas, hacia los sindicatos obreros. A la fecha ya no existe, pero sí hay otras organizaciones que velan por los intereses de los gremios sindicales. Ahora, esta situación también puede tener algunos paralelos con la situación actual en México y en el mundo respecto a los sindicatos, pero yo creo que debemos ser más moderados en comparar lo que pasaba en aquella época con lo que pasa actualmente. El terrorismo sindical sigue existiendo. Probablemente en la mayoría de los sindicatos, en las altas esferas, hay personas más allegadas al gobierno que los trabajadores, más allegadas eh, a las partes patronales, o que que buscan ascender políticamente y utilizan a su sindicato como un trampolín. Y bueno, eso en alguna medida pues es parte podemos considerar parte del chavismo sindical. Las presiones de extranjeras como las medidas arancelarias de Donald Trump seguramente podrán tener consecuencias al respecto, y tenemos que estar prevenidos para eso, que el sistema neoliberal, imperialista, de aranceles que propone Donald Trump no exceda los límites y no pueda perjudicar a los obreros del mundo y particularmente a los obreros mexicanos. Quizá la situación no es tan parecida en ese sentido. Quizá incluso los movimientos sindicales nacionales no son tan fuertes como eran en aquella época, o al menos no están tan presentes en la vida pública, pero sí sindicatos locales o sindicatos estatales, por ejemplo, los sindicatos de trabajadores de la educación en varios estados, por ejemplo, Zacatecas, recientemente. Pues bueno, ahí está, pero no hay una presencia, no se percibe, al menos en las calles, eh, salvo contadas excepciones, la fuerza de los sindicatos de México. Veremos si con la situación que se vive globalmente y con particularidades que tenga México, no pueda renacer de alguna manera. Bueno, de mi parte es todo. Les agradezco mucho escuchar mi exposición y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.